Muy buenas, mi gente, mi clan, mi club, mis locos, fieras, tifones, números unos. Hoy tenemos aquí un mazo, bueno, pues una fumada increíble, ¿ok? Sí, parece que no va a funcionar, y creo que no va a funcionar, la verdad. Y es, madre mía, este mazo es que, yo qué sé, tío, se me acaba de ir la puta olla. Y acabo de hacerlo y yo no sé siquiera, no lo he probado siquiera y no sé si va a funcionar, la verdad. Tenemos aquí una, entre comillas, una pentacolor, ¿no? Bueno, una four color voy a considerar, ahora diré el porqué. Una four colors mazmorras, una four color dungeons. No me digáis el por qué, pero tenía ganas de jugar algo de Dungeons en construido y ver si funcionaba o no. Y realmente, pues aquí tenemos el mazo. Que funciona o no es otra cosa. Repasando desde coste 1. Es una 4 colors porque el rojo no lo cuento, porque es que llevo una copia. Una copia de una carta roja y llevo una tierra roja solamente para pillarla con las ciencias ambientales y poder rampearme a esa carta. Llevo de coste 1 vuelo. Vuelo es una carta que, bueno, en antaño, entre comillas, ¿no? Había una carta llamada Curiosidad Obsesiva, Curious Obsession, que hacía que daba a volar y cuando hiciera daño de combate a un oponente, pues esa criatura, bueno, tú robabas carta. Ok, era bastante mejor que esta, mucho mejor, pero bueno, esta sirve para el mazo, que lo que hace es que se adentre en mazmorra, ok, que es lo que queremos, aparte de volar, da evasión. Por eso se puede quizás considerar estar ahí, ¿ok? Darle calidad. Dice, Corrupto Yuan Ti. Es muy bueno porque mientras ataque solo y haga daño de combate a un jugador, se adentra en mazmorra, por lo que es un constante, una entrada constante en mazmorra, ¿ok? Tenemos también, bueno, por 2, Forastera Intrépida, cuando atacamos con fuerza de 6 o más y entramos en mazmorra. Aquí, Aventurero Triunfante. En nuestro turno tiene toque, en nuestro turno tiene dañar primero. El mismo tiene toque mortal, por lo que cuando ataque se vaya por delante, obviamente, cualquier bicho del rival. Y aparte, cuando también ataque, nos adentramos en una mazmorra. Por lo que sacamos ventaja cuando este bicho ataca también. ¿Ok? Todo se centra en entrar en mazmorras. Como llevamos muchos colores de maná, llevamos ciencias ambientales para pillar tierras, ¿ok? Ya he aprendido de lo que nos pasó el mazo de dragones. Y por lo menos algo hago, ¿no? Hago es algo. Sí, me he trabado, madre mía, con su puta madre como me he trabado ahí, ¿eh? Ama Pashar, Busca Ruinas. Es otra carta que también está bastante bien. No nos ayuda a entrar en mazmorra, al revés, en verdad, bueno, es un bicho que por 3, 1, 2, 3 no tiene estadísticas muy allá. Sin embargo, dice que siempre que, bueno, hagamos que se dispare una habilidad de mazmorra, se dispara una vez más. Así que, oye, si adivinamos uno, adivinamos 2 veces. Si adivinamos 2, adivinamos 4 veces. Y hacemos 3, es 6, ¿ok? Si ganamos una vida, son 2 vidas. Siendo, por ejemplo, la última habilidad, porque ese mazo sobre todo va enfocado a la mazmorra del Mago Loco, que es la mejor que hay. Si hacemos, por ejemplo, la ulti del Mago Loco, la hacemos 2 veces. Y por eso llevo yo los hechizos estos gigantes, ¿ok? La última dice que robas 3 cartas y una de ellas puedes jugarla sin pagar su coste de maná. Ok, si conseguimos duplicar esa habilidad, podemos, yo que sé, jugar un troncho de estos, un Magma Opus, podemos jugar un coma, podemos jugar un turno extra y solamente ganar la partida con ello. ¿Qué más? Varys, explorador de luna plateada. Muy buena carta, sí señor, cuando juguemos hechizo de criatura, pues entramos en mazmorra. Y siempre que, bueno, completemos una mazmorra, crean una ficha de lobo 2-2. Aparte es por tener un 3-3, con alcance y rebate 1. O sea, es bastante bueno, la verdad. También tenemos, obviamente, Acerera, otra carta que es buenísima, que dice que por tener un 5-5, pero que si no completamos ninguna mazmorra, bueno, si no hemos completado la mazmorra, que dice él, ¿ok? Que dice es la tumba. ¿Cómo se llama esta mazmorra? Dice la tumba de aniquilación, ¿no? A ver, si no completaste la tumba de aniquilación. Si no hemos completado esta mazmorra, lo tenemos en la mano cuando lo jugamos y entramos en mazmorra. Se parece mucho a una carta de Kaladesh, de Reborn. Y por fin, cuando logre entrar al campo de batalla, si completamos la mazmorra, por cada oponente creamos una ficha de zombie 2-2. En este caso, bueno, pues una solamente, ¿ok? He puesto 2, pero sí, solamente una. Lo demás, bueno, básicamente esto es para los bichos cuando entramos en mazmorra y completamos una completa. Aquí un poquito más de lo mismo, tiene volar y más 3 más 0 cuando completamos una mazmorra. De coste 4 aquí, Barrowing. También es bueno porque cuando entramos en mazmorra y cuando ataca podemos devolver del cementerio al campo de batalla cualquier bichito y también entrar en mazmorra porque solamente, bueno, tenga ese cantrip, ¿ok? Pero esa habilidad activada. Edgewick, obviamente, para entrar constantemente en mazmorra. Y la -2, pues lo que hará es básicamente pillar cualquier bicho que queramos de nuestra biblioteca. El -7 ya, bueno, está ahí si llegamos a hacerlo. Lo hacemos
y punto, tampoco tiene mucha importancia, sobre todo por el +1. Y obviamente lo que me queda ya aquí son los hechizos de coste muy alto. 24 tierras contadas, ninguna más land, todas para dar el mayor número de maná posible e intentar que el mazo pueda fluir en el tema del maná, ¿ok? En el tema del color de maná. Vamos a probarlo, a ver qué tal, no prometo nada, no sé si esto va a ir bien. La verdad, vamos a probarlo aquí en estándar 2022 y a ver cómo va, tío, no tengo ni puta idea de si esto va a ir bien. Importante, por lo menos, si te gustan los vídeos así, haz clic aquí para suscribirte en un momentito. Solo si quieres apoyar al canal, pues mira, haces clic ahí y me ayudas, ¿no? A llegar a mis suscriptores, que queda ya muy poquito. Tengo contado, me quedan 67 personas. 67 personas. A ver quién es el número 1000, ¿ok? A ver quién es el número 1000, que me lo comente en los comentarios. Y oye, estaría bastante guay. El caso, vamos a ver qué tal va el mazo. Lo dicho, no tengo ni idea. Aquí ni lo he probado siquiera. Voy a bajar la calidad. Muy importante, sobre todo. Es un mazo que ahí mismo acabo de fumar uno gordísimo y no tengo ni idea, no fumo, ¿ok? Nada, literalmente, no fuméis. Pero el caso, no tengo ni idea cómo vaya, ¿ok? Se me acaba de ocurrir hacer el mazo y no creo ni que vaya bien siquiera. De hecho aquí nos falta maná, me queda la mano porque me parece una mano buena al fin y al cabo. Pero nos falta maná, ¿eh? Nos falta maná azul para darle evasión a cualquier bicho. Pero por lo demás tenemos una curva muy buena, ¿no? Aparte salimos nosotros, ¿no? Creo que es lo que he dicho. Salimos nosotros. Sí, vale, perfecto, salimos nosotros. Pues mira, ¿qué voy a hacer, no? No enseño tierra. No me hace falta por ahora. Siguiente turno bajaré la tierra, la Golgari, ¿no? Enderezada. Y depende de qué bicho jugaré yo. Solamente juegue este, ¿ok? El aventurero triunfante, ¿ok? Aquí tenemos otra carta que no podemos jugar. Una putada muy grande. Ahí está. Lo bueno es que a la mazmorra a la que vamos enfocado, entrando en ella, adivinamos un montón. ¿Ok? Es lo que tiene esa mazmorra. Adivinamos mucho. Y eso es buenísimo, créanme. Eso es un puntazo increíble. Dice que cuando entra campo de batalla o ataque, se entra en mazmorra. También me hace muy bueno. Vale, me lo auxilia. ¿Qué le voy a hacer? Ahora comentarse un poco, ¿no? Y clérigo de código hechizo. Contar encima de él. Vale. Este bicho es muy bueno, tío. A lo mejor incluso se puede reducir el número de cartas, no, el número de colores, ¿no? Y hacerlo más. Lo que pasa es que yo solamente tengo 2 copias. Es la putada. Pero reducir el número de colores y hacerlo enfocado a este bicho. Ese bicho es increíblemente bueno, tío. Ese bicho es increíble. Es muy bueno. ¿Ok? Dice que cuando entra o ataque, pues bueno, entra en mazmorra. Y aparte luego cuando completas una mazmorra, da para todos los bichos. Da +1/+1. O sea, es buenísimo, tío. Es muy bueno. Muy bueno, la verdad. Me parece increíblemente bueno. Increíblemente fresh. El caso, por ahora tenemos un 3-3. Es bueno contra los atacantes que tenemos. Más o menos. Ahora mismo estoy dudando un poco. Pero bueno, si robamos maná azul, me corono. Si robamos maná azul, por favor. Esto no es maná azul, pero voy a tener que jugarlo. Y elegir maná. Maná azul. Evasión a ese bicho, por favor. ¿Cómo logramos darle? Ah, vale, entra enderezado. ¡Hostias! ¿Qué es un dragón él? Me acaba de salvar el día. ¿Qué es un dragón, tío? ¿Qué es un puto dragón? ¿Qué es un dragón? Ya está, ya me corono. Mirad esto, por favor. Debemos volar. Que pegamos y entramos 2 veces en mazmorra. Ya está. Hemos ganado la partida, ¿eh? Hemos ganado la partida. Creedme. Venga, por favor. Flipo, tío. Increíble. A ver, esto por aquí. Ya ha llegado tu compañera, ¿no? Llegó el sustituto, así que no me hace falta. Claro, le hagamos daño de combate. Voy a crear ficha de tesoro para jugar el Varys, en este caso. Madre mía que el mazo funciona. Me cago en la puta que el mazo funciona, tío. Flipo, flipo de una forma increíble. Vale, Varys por ahora. Puedo bajar tierra sin de turno, jugar un bicho. Si no se lo carga o no le exilia de cualquier forma, puedo jugar bicho, entrar en mazmorra, pegar, entrar 2 veces en mazmorra. Y de esta forma quizás logremos llegar a la ulti, tío. Claro, yo he probado en draft a jugar, de hecho es lo más recomendado, en draft de Forgotten Realms jugar Dungeons. Dungeons es buenísimo, créeme, muy bueno. Jugar en draft de Forgotten Realms, jugar Dungeons. Y va genial, va que ni pintado. La verdad, pero nunca lo había probado a jugarlo en construido, obviamente. Pero madre mía, cómo va, niño. Pero esto qué es flipante, Es flipante, tío. Con que removal no llevo, sí es cierto. Removal no llevo, llevo algunas cositas, lo que me den las dungeons. Pero removal no llevo, de removal normal así no llevo, tío, no llevo, la verdad. Ahora, siempre haga daño de combate. Tiene vigilancia, qué bueno, tío, qué bueno. Vigilancia, pues yo me he tapeado, ¿no? No me he tapeado, coño. Si anterior turno he pegado y no me he tapeado.
A ver, tenemos que... tenemos que jugar bien, ¿eh? A ver, esto me valdría 2 jugarlo, me parece muy bien. Siempre que haga daño de combate en jugador, entre en la mazmorra, claro. Ahora mismo sería jugar esto. Si logro pegar con mucha fuerza entonces, adivino 2, por ahora no me conviene mucho, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes? Crea 2 primeras y crea 2 tokens de esqueletos. Claro, no me vale. Eso está bien, ¿no? Al fin y al cabo. Puedo incluso devolver al campo de batalla al otro, ahora que lo pienso. Si se muere. Y entrar 2 veces en mazmorra, tío. Qué hardcore, ¿eh? Sería muy, muy hardcore, ahora que lo pienso. Vale. Vale, lo voy a hacer, ¿eh? Me parece una jugada buena. Aparte me quito ese blocker de en medio, que para algo está ahí molestando, ¿no? Pego... Incluso... Varys también me conviene, ¿no? Lo que pasa es que con el otro tengo que pegar. Si no, no valdría. Voy a pegar. Ahí está, voy a crear 2 tokens por ahora, ¿no? Y ahora depende cómo entre el daño. Son 6, que dan una buena hostia. Sobre todo el valor que tienen los bichos. Ahí está, me espera ese bloqueo de sobra. Y ahora tiene que hacer el doble logo para cargárselo al otro. Depende de lo que quieras. No, vale, no hace nada. La putada del que el que hay en el top es que tiene que pegar, ¿ok? Para hacerlo. Así que, bueno, está bien al mismo tiempo, tampoco que sea la puta panacea. ¿Ok? Pero bueno, no me voy a quejar, la verdad. Ok, Ridane, perfecto. De hecho, bueno, sería quizás... Es que puede salirme un hechizo grande, ¿eh? Madre mía, la dungeon que yo decía, yo la subestimaba. Joder con las dungeon, ¿eh? Madre mía, niño. Podría haber hecho block aquí. O sea, block con la forastera intrépida y block con un token. Y cargármela. Pero he decidido que no, porque prefiero tener la forastera intrépida viva para pegar, de hecho, con ella. A ver. Ahí está, entre mazmorra de nuevo. Adivino 3, me quedaría nada, tío, para entrar en mazmorra. De hecho, bueno, esto está muy bien. No voy a decir que no. Bottom. Y eso se va a quedar en el top. Y aquí la única putada es que... A ver, me entro en mazmorra. A ver, cuando entra mazmorra, normal, ¿no? Vale, pues a ver si sale un hechizo grande, ¿no? Un hechizo gigante de estos que yo quiero. Ah, bien, bueno, pues al final ninguno. Pues bueno, no pasa nada. Ama pashar y para adelante. Pongo un 2-2. La siguiente vez, si saltan habilidades de entrar en mazmorra, saltarían 2 veces. De hecho, si yo pego ahora mismo con este, puede entrarme en la misma, ganar 2 vidas. Nah, no me conviene mucho. Si pego, tengo que pegar con este. Bueno, tampoco viene mal pegar, ahora que pienso. Aparte no tiene buenos bloqueos. Muy buenos bloqueos, que digamos. Pegar con token, ¿no? Sería. Con esta y con esta. Me entro en la misma. Mazmorra el mago loco. Yo no paro de entrar en la misma, ¿eh? Créeme. Ahí está, perfecto. Madre mía, el mazo, que yo creía que iba a ser una puta mierda, pero... Joder con el mazo, ¿eh? El mazo dando de sí, tío. Mi oponente la ha pillado en tierra. Yo no sé qué pasa, pero contra todas las White Winnie que juego, se quedan pillados en tierras. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero pasa siempre. Pasa siempre, tío. No tengo ni idea del por qué, la verdad. No me gusta, porque obviamente no es una partida como debería de ser, ¿no? Mi oponente debería tener más presión en mesa, más valor en mesa, pero claro, pues pasa lo que pasa. Ok, aquí me acaba matando la forastera intrépida. Estoy pensando cómo bloquear. No tiene miedo que yo tenga removal, ¿no? Puede ser, la verdad, puede ser. No lo descarto. Vale, pero mira, me lo llevo por delante y punto. Vale. Sigue turno de volver al campo de batalla al dragón, ¿no? El bichito este. Y a empezar a liar la parda. Es que con el dragón ya... Uf. Incluso Varys también está guay. La verdad. Nada, el dragón, prefiero el dragón. Ya completé una mazmorra, le llamas 1+1. Y pues llévate tú eso, ¿no? La verdad que no sé si has completado una mazmorra antes, ¿no? A ver, voy a ver mi cementerio un momentito. Dice... la otra que tú le tienes +1 mientras hayas completado una mazmorra. Ok, sí, contaría. Pues entonces venga para adelante, ¿no? Aparte tiene muy malos blockers, él tiene muy malitos blockers. Está pensando si pegar con este. Pero... es que está fatal, la verdad. Está fatal mi oponente. Y mirad, o sea, espero que veáis ahora. Ah, mira, esto también está guay. Sí, está bien ese bicho. Puedo meter el Varys también. Nah, paso, paso únicamente. Prefiero no cagarla de esa manera. Esta le cargo la del claustro. A ver qué encuentro, ¿no? A ver qué tocaba ahora. Adivinar 1, bueno, o sea, adivinaría 2 en este caso. Turno extra.
Bottom. Sé que puedo castearlo en un momento dado, pero creo que tengo demasiadas cosas para hacer como para castearlo, ¿ok? No sé. Tirar también al bottom, no me conviene. Voy a entrar en un montón de mazmorra, pero un montón, tío. Y sí, a ver que bloquee como pueda, tío. Bloquee como pueda. Vamos a ver qué es lo que salta primero, ¿eh? A ver. Ah, no he pegado con el otro. ¿Por qué no he pegado con el otro? No voy a pegar con el 3-3. No me ha dejado pegar, de hecho. Hostia, qué putada, tío. No me ha dejado pegar con el 3-3. ¿Por qué acabo de esta manera? Increíble, ¿eh? ¿Por qué la cago de esta manera, tío? O sea, tenía que haber pegado con el 3-3. Pero no he pegado con el 3-3. Claro. Vale, claro, ya doble bloque aquí. Por lo menos tenemos una a la mano. Bloque ahí. Pero soy tonto. ¿Cómo no he pegado? Mira que era fácil, ¿eh? Creo que lo he hecho todo rápido. Lo he hecho demasiado rápido. A ver, bloque ahí. Claro, se lo llevas por delante y... Vale, se resuelve. Es... Para mí 2-3 se va a cargar, obviamente, al espíritu del Clarín. Y lo demás se va a resolver. Qué putada, ¿eh? Me he quedado sin mesa, casi sin mesa, básicamente. Por la tontería. No tontería, pero es verdad que, coño, se me ha olvidado completamente pegar con el 3-3. Lo tenía en mente. Yo no sé qué me pasa últimamente, pero lo que tengo en mente al final no lo acabo haciendo. Que al fin y al cabo habría sido lo que habría arreglado los blockers, ¿ok? Pero no lo he hecho, la verdad, no lo he hecho ni puta coña. Ay, Dios mío. Vale. Planta luminarca. Estoy poniendo mucha mesa ahí. Mucha resistencia. ¿Por dónde vamos? Por cierto. Vale, vamos por esta. Siguiente turno. Hay que contar bien, a ver. Joder, qué cagada, tío. Ay. A lo mejor pregosamente con este, ¿eh? Siguiente turno aparte adivinamos 2. Un poquito me. Tierra. No entra enderezada por ahora. Pegada es inútil un poco, ¿no? ¿Qué tengo en el cementerio? Tengo el Varys de la misma manera. Qué cagada, tío. Joder, habría sido muy importante, ¿eh? Esto cuando ataca no hace nada, ¿no? No, vale, pues voy a pegar el solo, que no puede ser bloqueado. Ahí está con el combate jugador. Adivino 2. Y a ver si por lo menos podemos hacerlo bien ahora. No está mal, pero claro, si tenemos uno en el campo de batalla. Podemos usarlo para al mismo tiempo hacer que salte el trigger y entrar en mazmorra si hace falta. O puedo mandarle al voto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Varys sí está bien. Sí, Varys sí me gusta mucho, incluso el vuelo también me encanta. Voy a poner esta segunda. Varys lo quiero mucho, ¿eh? Varys sí me gusta, tío. Dice, siempre complete una mazmorra, crea una ficha de criatura 2-2. Cáncer repartir, está muy bien. Siempre que jugamos aparte una ficha de... Pero siempre que jugamos una criatura podemos castearlo al mismo. Pero el vuelo sí es muy útil, es muy importante. Sobre todo para entrar en mazmorra, que es lo que yo quiero. Ok, imagina por ejemplo darle vuelo a este. Ok, entra en mazmorra 2 veces por turno. A ver, adivina 2 y en el turno con entrar 3 veces podemos ya completarla. Ok, y ya sería bastante hardcore. Aparte que no tiene nada de mano. Habrá que verlo, a ver qué tal. Perfecto. Son 5. Si 5 es 5 que entre. ¿Tiene para dopar de alguna manera? No. No tiene para dopar. Lo tengo ahí, que bueno. Algo. Tiene vigilancia. Ha pegado creo que para hacer un poquito el canelo, ¿no? Como quien dice. A ver. Cristian. ¿Lo van atacando? Es mi pregunta. Dice, regresa hasta una criatura con valor de coste semanal de 3 o menos. Vale. No atacando. Bien, eso es bueno. A ver. Vamos a jugar bien. Tiene gente que va por el aire. Puede de la misma manera hacerme blocks que me jodan un poco, la verdad. No voy a decir que no. Así que el ataque puede ser... Con entrar, ¿cuántas veces eran? Necesitamos hacer adivinar... No, ¿por dónde vamos? Vale, tengo que hacer 3 veces. 3 veces más entra mazmorra. 3 veces más. Con eso es suficiente. Claro, pero yo quiero pegar con este de la misma manera. Y usarlo como kamikaze... Joder. Bueno, no me espero un poco, ¿no? Voy a ponerlo ahí. Espera un poco, tener paciencia, la verdad.
De haber hecho más cosas, pero voy a esperarme. Y para solo con él. Aparte conseguimos, incluso podemos entrar en mazmorra, ¿eh? Podemos llegar a entrar en mazmorra, completar todas las mazmorras de esta forma. Voy a exiliar las tres que vienen. No, las dos que vienen, ¿no? Creo que eran. Dos que vienen y voy a elegir cuál castear. Si tenemos algo para entrar en mazmorra, mejor, ¿no? Ah, vale, nada. Bueno, venga, lo casteo, normal. Ah, no puedo, ¿no? Hostias, tiene el líquido. No, la otra, aunque la elija, tampoco puedo. Claro, no puedo castear al Varys. Falta el verde. Si a jugar esto, que no puedo enseñar tierra, y el Varys... Es que no puedo, pero de ninguna manera. Ay, putada. Y a ver ahora... Ah, vale, vuelve a duplicarse, ok, es verdad, vuelve a duplicarse. Qué putada, si hubiéramos podido jugar al Varys, si hubiéramos completado todo. Ok, y otra vez, tío. Otra vez igual. Me falta mana para jugarla. Nada, pues a tomar por culo, ¿no? A ver, ¿alguna tierra aquí? No, nada. Rechazar. Sí, adivino 3. A ver. Si adivino algo gordo, adivinar 6, ¿eh? Adivinamos 6, gente. Es decir, que es muy fácil que encontremos un hechizo gordo, un hechizo grande de verdad, y podamos con él ganar la partida. Vale, con CD, ok. Y teníamos demasiada ventaja, la verdad. Pero claro, ¿veis? Oye, el mazo no va mal, ¿eh? Me gusta mucho el mazo. Cuando... Le va que yo voy a cagar la parte porque yo sé que me pasa... Yo no sé qué me pasa últimamente, que tengo unos misplays que... Yo qué sé, se me va la olla algunas veces y pienso en unas cosas y en otras, yo qué sé. Muchas cosas en la mente. El caso me pasó lo mismo en el draft, ¿eh? Pero el draft fue también... Sobre todo porque algunas cartas las leí mal. Eso no lo voy a cometer más en Clash Remastered. Eso en Clash Remastered voy a leer bien las cartas. Voy a hacer un mazo bueno. Aparte que... bueno, también se puede ver... Por ejemplo, sabéis que en YouTube se puede ver perfectamente, incluso, bueno, mirando, depende de qué páginas. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más funcionaba en draft en aquella época, no? En Kaladesh, en Aether Revolt, ¿qué es lo que más funcionaba? No me acuerdo si era mejor Cacharros, puede ser, pero claro, están las dos combinadas. Es Aether Revolt y Kaladesh, las dos juntadas, así que no... Habría que verlo, la verdad, habría que verlo. Pero bueno, sobre todo cosas del estilo. Te voy a leer bien las cartas y voy a jugar un buen draft, como Dios manda. Vamos a jugar otra partida, a ver qué tal. Me gusta mucho el mazo, tío. El mazo lo recomiendo un montón, lo dejo en la descripción. Mazo súper divertido. Me encanta, literalmente me encanta. Habríamos ganado antes de no ser porque me he cometido muchos fallos, ¿ok? Muchos fallos. Pero me encanta el mazo. Es súper divertido de jugar, tíos. Es que, wow. Flipo. Aquí mi oponente si logró castear la mano entera. Todo más o menos ahí. Sobre todo por la cagada que hice que no pegué con el 3-3 para meter el otro, dar +1/+1 y que no podía bloquear bien. Pero bueno, aún así nos hemos recuperado y seguramente íbamos a castear algo gordo. Seguramente llevamos 3 luego, encontramos un hechizo súper grande y ahí se acaba la partida. Vale. Bueno, no está mal, ¿no? Dale a conservar. Ventaja de esta mano, que si convence o no convence, podemos jugar esto como maná azul. Yo creo que no, vamos a jugarlo como tierra verde, pero depende, ¿no? Depende de lo que salga. Este bicho no podemos jugarlo de ninguna manera. Entra esto tapeado. Y tu turno. Si el turno, obviamente, el de este es un buen bicho, ¿eh? Por 2, 1, 2, 3 son buenas estadísticas. Y aparte, cuando ataca tenemos accesibilidad. Ok, Stompy, qué guay. Jugamos en estándar 2022, por lo que no hay ni bestia buscada, ni bestia enamoradiza, ni nada que dé por culo del estilo, ¿ok? Así que, oye, está bastante mejor. Aquí, forastera intrépida. No voy a bloquear a este, pero sí al otro. Removal puede ser que tenga. Bueno, el removal. El de maná nevado. Si no, otro. No sé cuál, la verdad. Removal así de que sea de Stompy. Ese, ya está. Si no, no conozco de otro. Creo que pasa que eso, que Stompy ahora mismo en estándar normal es un mazo increíble. Sin embargo, en estándar 2022 es un mazo que le faltan demasiadas cartas, ¿ok? Bueno, vamos descazando, está muy bien. No voy a decir que no, está muy bien la carta esa. Pero sigo sin verlo. Dilema gordo, ¿eh? Dilema muy gordo. Dilema gordísimo. Yo creo que tengo que jugar solamente el Varys para bloquear. Ya está. Aunque me quede sin jugar varias cosas de la mano. Pero es que... Aguantar... Bueno. Voy a tener que hacerlo, ¿eh? Cuando te pesa mi alma voy a tener que hacerlo. Voy a pegar, obviamente. A pegar de 6, voy a aguantar 6 daños. Muy lento hemos salido. Mejor contra agro sí que duele bastante. Depende de cómo salgamos, pero contra agro
suele estar ahí. La verdad, suele estar ahí. Vale. A ver qué es lo que hace. Es que en estándar 2022, ¿qué se queda? Es que no se queda casi nada de Stompy. Casi nada. Tiene en la mano cositas bastante randoms porque no me lo explico, la verdad, no me lo explico. A ver, ¿esto por cuánto se transformaba, por cierto? Dice pagando 1 y X, sería una 3-3. Oh, 100 de Loran Rief. Qué guay. Que la contadora ahí me pega de 9, ¿eh? Joder con la hostia, tío. Pasa el daño. De la misma forma. Si encuentro algo útil, ¿qué me puede servir? Es que está mala partida, ¿eh? Está muy mala partida ahora mismo. Bueno, luego al templo. No voy a revelar nada, ¿no? ¿Qué mana me doy? Claro, azul. No, azul. No, blanco, maná blanco. Para poder jugarlo de la mano. Varys, y si logramos sobrevivir, hacemos quizás algo. No. Creo que esta partida estamos perdida, ¿eh? Si el oponente juega bien, esta partida está ganada para él. Nah, muy lento, ¿eh? Demasiado lento hemos salido. 7 turnos, a lo mejor tenemos suerte, jugamos... A ver, 2 contadores, doble contador. Pega con la tierra. Nada, podemos sobrevivir, pero obligando a sacrificar el Varys. Y eso... Joder, es que duele mucho, tío. El Varys es que es importante, muy importante. En la partida, claro está. Puedo transformar la tierra en un 2-2, 2-2, no me importa mucho. Si pega como 100 de Loran Rief, sería esto, pegaré de 8. Me moriría de la misma forma, tendría que tradear. Si tiene removal me muero, ¿eh? Si tiene removal que da más 1 más 0. Los exploradores, bueno, pone contadores. Tendría que ordenar bien los triggers para hacer que salten de la manera correcta. Poner primero contador y luego no, claro. Así lo llevas. Contador sobre el mamut. Y ahora pone... ¿cómo se llama esto? Prolifera. Y ya está. No, sobre el cieno, claro está. ¡Qué hostia, tío! ¡Qué puta hostia me acaba de meter, eh! Y ahora, ¿quién aguanta esto? ¿Quién aguanta esto? Echo un bloque aquí. Paso olímpicamente. Muy rápido, tío, muy rápido. Demasiado rápido es el oponente. La verdad, demasiado rápido. Tenemos que haber salido... Nosotros para guardar la partida, salir de coste, salir nosotros, importante, muy importante. Salir a lo mejor con bichos que te ayuden a entrar en mazmorra constantemente o muy rápido. Y llegar a hacer la mazmorra Mago Loco, completarla a saco. Y bueno, pues poner un tronchísimos en mesa, ya está. Otra cosa, nada, otra cosa no se puede, vaya. Es lo que tiene. Contra midrange, depende de midrange logramos ganar la partida. Control depende también un montón, pero sobre todo las iras nos duelen mucho. Pero bueno, sí que es cierto, contra control podemos jugar muchas veces. La otra, ¿no? La que hace sacrificar un montero permanente y descartar mucho. Y a raíz de ahí, con la ventaja de cartas que solemos tener nosotros, podemos ganar la partida. Oh, bueno, esto no está mal, esta mano está bien. El coma, lo único que quitaría yo del mazo, quitaría mismo de la mano, ¿eh? Pero bueno, me voy a quedar la mano. Está bien, de hecho me gusta mucho la mano, ¿eh? Seguimos nosotros, o sea, perfecto. Tierra girada, maná negro, sería en este caso. O reducir los colores, hacerlo orzo. Ok, llevar 4 copias de esta, 4 copias de esta, 4 copias de la que da +1/+1, que es un dragón también él también. También él. Y punto. Paga, pero... ¿Qué? ¿Qué mana? ¡Hostia puta, tío! Me acabo de equivocar en la tierra. ¡Hostias! Por comentar. ¡Ay! Dios mío. Bien imperfectizo. Fuera. Joder, estoy que no estoy, ¿eh? Mira, tenía tierras suficientes para coger el maná que yo quisiera. No, pues, vamos así, ¿no? Para que Cristian. Joder, es que no estoy a lo que estoy, tío. Madre mía. Maná blanco. ¿Cuánto costaba? Que podría haber tenido un buen... Podría haber tenido un buen... Joder, podría haber tenido un buen turno, tío. Su puta madre. Turno. Se robó maná azul. Estaría bien. Comerciante de Puerto Calavera. Por lo menos sabemos que el rápido no va a ir, ¿ok? El rápido ni de puta coña. Maná azul, tío. Eso es muy importante. Hace Southside sin picarse las vidas, obviamente.
Eso bueno, descartará... Como descarte coma adelante, ¿eh? Me parece genial, la verdad. El único bicho que puedo jugar, claro. Dios, qué putada, que me da una rabia. Me da una rabia por dentro increíble. Bueno, voy a adivinar. Sí, voy a adivinar porque me hace falta, ¿eh? Yo considero la mazmorra de... la mina perdida de su puta madre. La mina perdida de Pandelver, ¿eh? Ojo, el Delver, que tiene importancia, ¿eh? Mina perdida de Delver. Lo considero básicamente como un support, una de estos support más que nada. Ya que la tierra, no por nada. Es que necesito tierra como el comer. La cuarta tierra, como sea. La verdad. Por lo menos ahora puedo hecho un bloquear. Bueno, puedo bloquear para que no me entre tanto daño. Lo que va diciendo, que... Increíble, tío. Increíble los fallos que he tenido. Bloqueo a cualquiera, que no me importa. Vale, a este. Ah, todavía no huele. Joder, pero hemos tenido un buen turno, tío. Me duele un montón. Mana negro no hace falta. Mana rojo en este caso. Y Burrowing. Aparte llevo también el Magma Opus porque podemos ciclarlo, perdón, descartarlo y poner de la misma manera, pues, tokens que nos den mana de cualquier color. Fija de tesoro, viene muy bien, de hecho. Es lo que voy a hacer. Y siguiente turno, bueno, puedo ponerla ahora. Puedo hacerlo de la misma manera ahora, ¿eh? ¿Qué vendría luego, aparte de esta? No, esta no es... Joder, ¿cómo se cambian? Aquí, vale. Vendría, pon un control más uno sobre la criatura objetivo. Cada oponente pierde una vida, tú ganas una vida. O la criatura objetivo tiene menos 4, menos 0. Para nada sirve. En verdad no hay muchas muy buenas. Están ahí, más o menos todas. Pero entrar en mazmorra mola, tío. Entrar en mazmorra me hace falta, lo mismo como el comer. Dice, roba 3 cartas, no, esta es la otra. Roba una carta, es la última de estas. No tiene mucha importancia, ¿no? Aparte, maná lo íbamos a hacer para lo mismo. La verdad. Vuelo ahí, pego por lo menos ahora. Aparte, es verdad, mejor ahora. Por... Hostia puta, removal, vale, no, sin respuesta. Vale, bueno. Por lo menos le quedan pocas cartas en la mano. Vale, buen 2 por 1, cabrón. Buen 2 por 1, no contaba con ello, la verdad. No contaba con ello, pero más o menos. Ay, dolor. A ver, roba carta. Está bien, si juegas por ejemplo con un mazo de este estilo, como el mío ahora mismo, que no te meta mucha presión, pues está muy bien su mazo, porque no va a recibir... Lo que voy diciendo, no recibe presión, no hace falta que se esmere en ir tan rápido, o a lo mejor en jugar, no meto presión para jugar, así que oye, pues le viene bien, ¿no? De la misma manera. Está tapeado completamente, me viene genial. Voy primero a pegar, devolver la campo de batalla, que viene siendo el 1-1. Ah, porque... Ah, tiene que entrar en mazmorra. Tengo que haber completado una mazmorra, ¿no? Vale, no pasa nada, gente. Hay que sacar de esta, ¿eh? Salió de cosas mucho peores. Sí, la quiero jugar, conserva que está enderezada, obviamente. Y... ¿No puedo poner esta? Vale, me obliga. ¿Cómo? No puedo hacer la última, ¿por qué? Ah, vale, no, vale. Ah, ok, yo he elegido esta, nada, creía que había elegido... Creía cuando me mató antes al bicho, me lo exilió. Creía que había elegido ya mazmorra, nada, no pasa nada. La acabo de pillar. Pues estamos en un aprieto, necesitamos cosas para entrar en mazmorra. Si no, bueno, pues la partida está fatal. Qué gana, tío, ¿por qué la acabo de una forma tan increíble? Bueno, estoy ahí, me exilia el bicho. Pega con todo. Vale, quítame el coma, no me puedo jugar. Quítame el coma. Concedo, fuera. Nada, fatal en la partida, fatal. Voy a jugar otra, voy a jugar la última, a ver qué tal. Y paso de... Vamos a jugarla bien, La verdad es que comentando, no sé si os pasa, pero a mí comentando me pasa que no... Obviamente no puedo estar a todo, ¿ok? No puedo estar comentando la partida, no puedo estar, obviamente, jugando. No puedo estar a todo al 100%, ¿ok? Creo que eso, voy a intentar... Creo que pasa que también para que no os aburráis. Es obvio, para eso comento también. Pero voy a intentar enfocarme en la partida, ¿ok? También la calor. Madre mía, es que me mata para pensar. Me mata. ¿Cómo le falta un aire acondicionado? Allí, justo allí. Por ahí más o menos. Un aire acondicionado iría fresquísimo, tío. Madre mía. ¿Cómo pensaría, eh? Me dejan ir a todas. Fresquísimo el puto aire acondicionado. Y es increíble, venga. Vamos, Cristian. Vale.
Salimos de turno 3 a jugar, Salimos de turno 6 a jugar. Como no robamos tierra, turno 3. Voy a confiar, me queda la mano. Juguemos contra un mazo como el de antes. Por favor, lo pido. Bueno, es azul, por lo menos va a tener mucha presión. Y rezar por ello. A ver, por lo menos este Acelerak nos ayuda a acelerarnos en la mazmorra. Ok, nunca mejor dicho. Maná azul. O blanco. No, maná azul, maná azul. Maná azul de la misma forma. Para ayudarnos también a ciclar el Magma Opus. A poner un tesoro. Perfecto, Cristian. Lo estoy haciendo así, más o menos normalito, más o menos despacito para hacerlo bien. Quiero hacerlo bien, no quiero cagarla como hice antes. Ok, parece una especie de... una midrange. Una especie de... yo qué sé, Prismari midrange puede ser. Como la que yo traje en su momento. A ver... bueno, no, yo tengo que traer una Prismari midrange. Vale, turno. Me puede matar en cualquier momento. Con algún removal que no sea el Bone Crusher, porque Bone Crusher no está ya tampoco en el formato. Tendría que ser ir aquí hacia los dos palos a todo. Ah, vale, es 1000. El mazo de Dekeo, tío. Vale, he visto el mazo este de Dekeo, qué guapo. Me encanta el mazo de Dekeo ese, De verdad, es buenísimo, me gusta mucho. Y aparte, a quien coño no le gusta dekear, tío. Me encanta, ¿verdad? Me encanta. A ver, voy a pegar primero. A ver si logro encontrar tierra o hacer algo. Lo bueno es que me adentro dos veces en mazmorra. Por turno. Me puedo adentrar de la misma forma aquí. Ganar vida y adivinar uno. Creo que la he cagado ahora mismo. La verdad. Pero haber hecho la de en medio y poner tesoro. De la misma forma. Maná negro, no. No quiero maná negro. Por lo menos por ahora no. No quiero. Y bueno. Perfectizo. Para la costa. Por lo menos constantemente estamos ahí, dale que te pego. Y esto, mi pregunta es... vale, nos vuelve a dekear, tío. Increíble, ¿eh? 20 cartas en la biblioteca, joder. 20 cartas, ¿eh? A ver, cuando entra a campo de batalla, si no completaste la tumba de aniquilación, regresa a, esto, a tu mano y adéntrate en la mazmorra. Vale, se adentra cualquiera, la que esté, de por sí. Vale, perfecto. Pego, si es el caso, pego normal. Vuelvo a hacer lo mismo de antes, creo ficha tesoro, obviamente, ahora la usaré para algo, supongo. Y adivino 2. Ojo, poca broma que como mi oponente tenga otro de decaer en la mano, me voy a la mierda, Me voy a la mierda completamente. Sí, literalmente creo que me voy a la mierda, porque yo qué sé, ¿qué me queda por hacer? A ver, se va a quedar en el top, por si acaso tiene para dequear de nuevo. Y a mandar la tierra al bottom. Ok, ¿por qué hago esto? Porque tiene para dequear. Aparte, bueno, es claro eso. A ver, puedo ver unas pocas de cosas, incluso dejarme eso enderezado. Por si quiero hacer Hama Pashar. ¿Qué me queda para hacer la ulti? La ulti es importante, importantísimo hacerlo. ¿Qué me queda para hacer la ulti, tío? Voy a para eliminar 2. Para el siguiente turno 3 veces eso. Más o menos, No está tampoco la cosa muy bien. De hecho voy a guardar Acelerak para seguir entrando en mazmorra. Y me lo devuelvo a la mano, obviamente. Yo no tengo esperanza. Voy a tener en la mano otra vez lo mismo, Dice, si las 2 primeras cartas de biblioteca y puedes jugar. No quiero... no, me voy a quitar cartas de biblioteca. Los cojones. Jugando contra Dekeo me vas a quitar más cartas de la biblioteca. Toma ya, venga, hombre. Qué guay, ¿no? Pues nada, a ver qué tal. A ver, con quién me Dekeo me mata, creo, Son 20 cartas de biblioteca. Y yo, tío, tenía 3 en la mano, Y adiós. Ah, no, vale, tenía mucho coste de mana ahí, ¿no? Claro, me ha exiliado cosas increíblemente grandes. Me quedan muy poquitas cartas en la biblioteca. Digo que me ha exiliado. Los costes grandes me lo ha exiliado, creo. Y gracias a ello he conseguido sobrevivir. Un coste 7 por ahí. A ver, coma exiliado. Y bueno, me quedaría para jugar el turno extra y el Magma Opus. Claro, lo tengo en la mano, su puta madre, claro. ¿Qué me vas a contar, no? Si lo tengo en la mano. Porque tiene... no creo que tenga otra, ¿no? O sea, sería ya increíble, tío. Ha jugado 3. O sea... relájate un poco, relájate un poco. Cálmate, hermano. Cálmate. A ver. La misma forma sería... jugar. Hama Pashar. Pego con todo. Y haría la ulti 2 veces. Cada cosa la haría 2 veces. Es bruto. Es muy bruto, Lo que estamos haciendo. A ver. Sí, es que no queda ningún hechizo grande, creo.
Claro, será eso, pero eso... Bueno, puede ayudar para meter presión, ahora que lo pienso. Bottom. Bottom de la misma forma. Esto se puede caer en el top para meter presión. Es que aparte creo que me dequeo yo mismo, ¿eh? Con que tenga algo de dequear él me mata. Hago lo mismo de antes. Bottom, no me gusta esa carta. A ver, no me gusta ahora mismo esa carta. Y... Vale, salta la ulti. No dice Yumei, tío, dice roba, ¿no? Claro, me estoy ayudando a mi oponente. Estoy ayudando a mi oponente, básicamente. Nadar. Nadar. Adivina uno, ganas una vida. Y hace esta, que salta dos veces. Y pongo otro... Puedo poner esa de la misma forma, pero ¿para qué? ¿No? Voy a ponerla, venga, va. Pero sacrifico una de ellas. Una tontería, venga, vale. Por lo menos está muy poquitas vidas. Puedo bajar tierra de la misma forma. Coste 2 que ya hemos robado para ciclar. Ciclar una polla gigante. Ciclar, ¿sabes? Con lo bien que yo estoy, voy a ciclar. Descarta 2 cartas. Qué heavy, tío. Venga, vale. 3 cartas en la biblioteca. Si me dequea ya estoy fuera. Me queda la mitad. No, me queda 8 cartas. No para mi mantenimiento, por favor. No tengo nada para hacer como instant. Ah, tomar por culo. Ay, qué putada, tío. Qué putada más grande. Es que ha salido tan bien. Ha salido tan bien en esta partida. Y no he podido ver su potencial. Me gusta mucho el mazo, ¿eh? Me gusta demasiado el mazo. Yo lo jugaría a lo mejor o Esper o Azorio. Me gusta mucho el mazo, ¿ok? Jugaré lo mismo, Azorio con hechizos gigantes que podríamos castear de la misma forma. A lo mejor lo traigo, pero tengo que meter más dragones de esos. Meter más... Bueno, huevos tengo 4. Se voy a meter cartas del estilo. Cartas del estilo, la verdad, sobre todo. No queda de otra, la verdad. Me parece un mazo que tiene mucho potencial, pero hay que saber explotarlo bien. Hay que saber aprovecharlo muy bien. Tiene que salir un mazo alrededor de ello. Si no... Y aparte de mi oponente, tiene una suerte yo. Mucha, ¿ok? Considero muchas veces que no es por suerte, pero es que ahí... A ver, quieras o no. Sí que es cierto, si no habíamos hecho la ulti, nos quedamos a una carta en la biblioteca, pero tenemos que hacerla obligatoriamente. Ok, no decía Yumei, no, decía obligatoriamente. Pero bueno, no pasa nada. La verdad. Bonita tierra, perfecto, para Historic. Parece genial. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Seguramente traigo una versión, me ha gustado mucho el mazo de jugarlo, me ha gustado un montón. Seguramente traigo una versión Azorius o Esper, que también puede estar muy bien. Traigo una versión del estilo y bueno, pues la pruebe. La verdad, una versión sobre todo más rápida, con los 2 unos que tengan, que son imbloqueables entre comillas. Meter 4 copias, que también son muy buenos. Y bueno, hasta aquí el mazo, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y le deis mucho al vídeo, al canal. Y no tengo mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.